Feliz y bendecido día, quien les saluda María del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este encuentro instruccional vamos a hacer algunas reflexiones sobre la unidad temática número 3 que está referida a los seguros marítimos de procedimiento ordinario. Bienvenidos sean todos ustedes a esta unidad temática número 3. Y para sumergirnos en el desarrollo de este contenido, vamos a hacer algunas reflexiones sobre las nociones generales del seguro marítimo, identificando sus elementos, los tipos de seguros marítimos y finalmente vamos a hacer algunas menciones sobre las nociones generales del procedimiento marítimo, referencias a los principios generales que rigen el procedimiento. Sin más preámbulo, bienvenidos sean a al desarrollo de esta unidad temática. Cuando hablamos del contrato de seguro, es inexorable que nosotros estamos haciendo la reflexión de lo que es un contrato de seguro. Y por eso es importante esas bases que ustedes aprendieron dentro del derecho mercantil, mencionando que el contrato de seguro es aquel que se celebra con una empresa aseguradora o reaseguradora con la finalidad de que ésta pueda cubrir un riesgo que está establecido en una póliza y que al momento de darse el siniestro, pues la empresa pueda indemnizar el mismo, siempre y cuando nosotros hayamos cumplido con el pago de las respectivas primas. En función de haber entonces considerado estas generalidades del contrato de seguro, vamos a hacer entonces esta extrapolación a la materia del derecho marítimo. Y en consecuencia vamos a revisar qué es lo que la doctrina venezolana en cabeza del doctor Beller y Albornoz menciona como contrato de seguro marítimo. Al efecto me permito citar la definición que trae el doctor Beller y Albornoz, señalando que el contrato de seguro marítimo es ese contrato, acuerdo de voluntades, entre un asegurado que tiene interés asegurable con una aseguradora, quien se compromete a indemnizar al asegurado mediante el pago de una prima en la forma y la medida que es convenida en la póliza contra todo lo que tiene que ver en función de pérdidas marítimas, extendiéndose por sus pérdidas o por sus usos de comercio a cubrir las pérdidas sufridas en aguas interiores o durante operaciones terrestres que fueron accesorias. En función de esto, debemos mencionar entonces que el contrato de seguro marítimo es ese contrato que está encajado dentro de la tipología de el contrato de seguro, pero que tiene evidentemente como partícipes a una persona que tiene interés asegurable y una empresa aseguradora. Y que en función de esto se conviene en la póliza todo lo que tiene que ver contra las pérdidas marítimas que puedan sufrirse en aguas interiores o durante las operaciones terrestres que fueron acordadas dentro de ese contrato de seguros y especificadas en la póliza. Y que para que esto ocurra es necesario que la persona del asegurado haya hecho el respectivo pago de la prima establecida en la póliza. De esa definición nosotros podemos extraer lo que son las partes del contrato de seguro. A razón de esto tenemos en primer momento el asegurador, que no es otra cosa que esa empresa de seguros o de reaseguros que asume el riesgo que está dispuesto en la póliza y la persona que posee el interés asegurable. Esa persona que posee el interés asegurable no es otra que o bien el dueño del buque o del dueño de la mercancía, que evidentemente quiere que llegue esa nave a Feliz Arribos a el puerto de destino. El objeto del contrato de seguro es el interés asegurable y el interés asegurable va a versar sobre el buque o efectivamente la mercancía. Pero también podemos establecer que
es parte del interés asegurable el flete. Importante mencionar que dentro del objeto del contrato de seguro, el artículo 376 de la Ley de Comercio Marítimo establece de forma específica cuáles pueden considerarse como esas especificaciones del objeto del contrato de seguro. Allí vamos a tener las provisiones, las mercancías, los equipajes de mano o el equipaje que está en cabina, el lucro esperado, la avería la gruesa, que fue una de las figuras que nosotros conversamos en el módulo anterior, el salario del capitán, de la tripulación, todos los objetos que están sujetos al riesgo de la navegación. En cuanto al contrato de seguro, debemos mencionar, como bien lo hacía el doctor Bellery Albornoz, el elemento de la póliza. Recordemos que la póliza no es otra cosa que ese contrato que se va a establecer entre la empresa aseguradora y la persona que posee el interés asegurable. ¿Y qué debe contener esa póliza? El nombre de la empresa aseguradora, las condiciones que aplican para ese contrato de seguros, la prima que se debe pagar por la persona que tiene el interés asegurable, cuál es el bien que es objeto de interés asegurable y si el tipo de póliza es por un tiempo, es decir, a término, o por el contrario, si es por un viaje, es decir, que el buque parta de un puerto, es decir, zarpe de un puerto y llegue a un puerto de destino. Dentro de los seguros marítimos que tiene la Ley de Comercio Marítimo está sobre buques, que viene a asegurar no solamente la gestión comercial, sino también la gestión marítima. Y también está el seguro de mercancías, que viene a cubrir lo que es el riesgo de la mercancía de almacén a almacén, que es el riesgo normal de tránsito que va desde un almacén de depósito de mercancía hasta el almacén de depósito donde van a descargar esa mercancía que llega a un determinado puerto. De precio de pasaje, que es el importe que está expresado en el contrato, en el billete del pasaje, según la tarifa del asegurado. Tenemos también sobre el lucro esperado, que no es otra cosa que esa ganancia que pueda obtenerse si efectivamente la mercancía llegase a su destino, y la responsabilidad por daños a terceros, como por ejemplo en caso de que haya colisión o en caso de que el buque derrame alguna sustancia en el espacio acuático. De seguida tenemos algunas generalidades sobre la jurisdicción marítima venezolana, específicamente en lo que concierne al procedimiento ordinario marítimo. Lo primero que debemos mencionar es que los principios que fundamentan el procedimiento ordinario marítimo venezolano descansan en esa justicia rápida, efectiva, concreta, gratuita y con publicidad de actos que trae nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, los principios que fundamentan la jurisdicción marítima venezolana, específicamente lo concerniente en el procedimiento ordinario marítimo, son el principio de la oralidad, en donde la mayoría de sus actuaciones se realizan de forma oral. Es muy poco lo que se lleva a cabo de forma escrita. La concentración de los actos que requiere que se minimicen los lapsos procesales y que estén presentes las partes para dar continuidad al proceso. La inmediación, en la que es necesaria la presencia tanto de el juez como de las partes, la gratuidad que dispone que las actuaciones que se realizan dentro de la jurisdicción marítima son completamente gratuitas, y la publicidad que requiere la
presencia de elementos que permita que esas decisiones que se emanan, bien sean de interlocutorias o definitivas, pues puedan ser conocidas no solamente por las partes del demandado y demandante, sino también de cualquier tercero. Algunas consideraciones sobre el procedimiento ordinario marítimo. Bueno, debemos mencionar que este procedimiento, como se dijo hace pocos instantes, es un procedimiento eminentemente oral. Y es un procedimiento oral que está constituido bajo una serie de actos consecuenciales y consecutivos que inician efectivamente como todo procedimiento eh, judicial a través de una demanda. Esa demanda debe contener los requisitos establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Importante que si la persona del demandante presenta la demanda sin haber recurrido con asistencia de abogado, evidentemente él tendrá 10 días luego de que presentó el libelo para que presente el poder de que se le otorgó al abogado para que éste pueda actuar dentro de todo el proceso. Si no lo hace, se entiende que se entiende como no presentada esa demanda. Interesante en este punto mencionar que junto con la demanda se puede presentar las pruebas documentales que a bien pueda promover la parte que está demandando. Eh, de allí corre efectivamente los días para poder hacer la citación del demandado. En esto se menciona que son 10 días y en estos 10 días se puede practicar la citación del demandado. Una de las particularidades de este procedimiento es que se puede practicar la citación del demandado dentro del buque, aun y cuando éste no se encuentre, pero entregando la citación a dos personas que formen parte o bien de la tripulación o bien de aquellas personas que estén dentro del buque pero que sean mayores de edad y que se deje constancia en el expediente. Luego que ha sido citado el demandado, se abre el lapso para que se dé la contestación de la demanda, que son 20 días. Pero allí puede ocurrir varias circunstancias. La primera de ellas es que se presenten cuestiones previas. Al presentarse cuestiones previas, que son las previstas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, es necesario que el demandante ocurra a la subsanación del efecto. Pero igualmente, esto tiene que conocerlo el juez y el juez resolverá si se trata de la cuestión previa de cosa juzgada o la cuestión previa de la prohibición de demandar, debe resolverla en los 5 días que se tienen para que se pueda resolver la interlocutoria. Luego que se ha hecho o bien la contestación de la demanda o que se ha subsanado el defecto o que se ha resuelto la interlocutoria por el juez, es evidente que se abre una audiencia preliminar. Y esto es lo importante porque en esa audiencia preliminar las partes van a tener la posibilidad de presentar pruebas, tanto el demandante como el demandado, y en este punto ellas pueden objetar la pertinencia o no de la prueba, es decir, hacer oposición de la prueba en la audiencia preliminar. Y el juez tendrá 3 días para poder resolver sobre la oposición de la prueba, es decir, si esta es impertinente o no. En caso de que la prueba no sea impertinente, pues se abre un lapso para que se lleve
o bien la exhibición de los documentos o se haga la inspección del buque, del muelle o de los lugares que hayan sido dispuestos para el efecto. Luego de que se haya hecho esa exhibición o inspección, viene el periodo ya de la audiencia oral. Y en esta audiencia oral es importante que ambas partes estén presentes, porque si alguna de las partes, sus abogados, no están presentes, se va a entender como desistimiento de la parte. Y en esa audiencia oral, las partes tendrán 30 minutos para poder argumentar sus alegatos o hacer la contradicción de la contraparte y no se va a recibir ningún escrito de las partes, solo un resumen que tendrá acceso el juez. Y se van a evacuar las pruebas según lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. Luego que haya terminado la audiencia oral, el juez tendrá 30 minutos para decidir, pero posterior a ello se le permite 10 días para levantar la decisión en extenso y también darle la publicidad y registro a la decisión. De esa decisión, evidentemente, como lo establece la ley de procedimientos marítimos, se abre apelación en ambos efectos. En función de esto, les tengo unas lecturas recomendadas que están dentro de la plataforma tecnológica y les invito a que pues consideren realizar primero a revisar los videos instruccionales como este encuentro de carácter síncrono que ha sido dispuesto dentro de nuestra plataforma tecnológica del IESID para que pueda resolver la actividad que ha sido dispuesta con un valor del 40% de la nota total de la asignatura, que es un cuestionario. Entonces, importante que ustedes sepan que el cuestionario se realiza con un único intento y tiene una respuesta única. Considere el tiempo, considere también aspectos como que no va a poder realizar la corrección de la pregunta porque está formulada para un solo intento. De la misma manera, les recuerdo que en caso que usted haya dejado de presentar alguna de las actividades que fueron dispuestas para poder desarrollar la unidad temática número 1 o la unidad temática número 2, tiene la semana de nivelación para que pueda recuperar o presentar aquella actividad que dejó de cubrir. Y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta sobre el material presentado el día de hoy, lo puede hacer mencionar a través de los canales dispuestos por la plataforma tecnológica y con todo el gusto yo le daré la información respectiva. Finalmente, debemos mencionar que dentro de nuestra asignatura Derecho Marítimo hemos visto algunas consideraciones que permitieron introducirnos a la asignatura, como por ejemplo la definición, las características, la vinculación con otras ramas del derecho, las autoridades marítimas en Venezuela. Luego vimos el buque y los sujetos marítimos, y en ese buque y los sujetos marítimos vimos la importancia del buque, de la naturaleza jurídica del buque, los sujetos que vienen a formar parte dentro del derecho marítimo. También hicimos el arqueo de lo que es los riesgos marítimos y finalmente el día de hoy hemos revisado lo que es el seguro marítimo y el procedimiento ordinario marítimo en Venezuela. Con eso, mis amigos, me despido de esta asignatura deseándoles todo el éxito posible y recordándole que realicen las actividades que fueron dispuestas y sobre todo este cuestionario que va a estar abierto en la semana del 21 a el 27 de julio.
para que ustedes puedan llevar a cabo esa actividad que tiene un valor de 40%. Si, vuelvo y repito, si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer a través de los mecanismos dispuestos por nuestra plataforma. Y recuerden que también existe la posibilidad de recuperar alguna de las actividades dentro de la semana de la nivelación. Sin más que agregar, me despido de ustedes en esta oportunidad y nos veremos la próxima. Hasta luego, Mariana Buitrago. Bendiciones para todos.